Y siguiendo con el tema, pero viniendo a nuestro país, les decimos que lamentablemente Uruguay tiene la tasa más alta de ahogamientos de Sudamérica, según la Organización Mundial de la Salud, pero ampliar sobre este tema es necesario. Por ello hemos invitado a BTV Noticias al doctor Diego González de la Asociación Nacional de Guardavidas Uruguay. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, encantado. Cifras alarmantes para nuestro país, pero la próxima semana, a propósito de estas situaciones y otras, se va a desarrollar la Semana de la Seguridad Acuática. Sí, exactamente, la Semana de la Seguridad Acuática que este año se organiza entre la Secretaría Nacional de Deporte, la Secretaría de Deporte de la Intendencia de Montevideo y nosotros, con el eslogan de la prevención en nuestras manos. Eso es porque son en su mayoría muertes o sucesos, a veces no llegan a la muerte, que son prevenibles y prevenibles con una serie de medidas que en el informe que ustedes mostraban de la Organización Mundial de la Salud están bien establecidas, son adaptables para cada sociedad, para el problema dónde está en cada sociedad, y estamos hablando de la prevención de gente sana y muchas veces de niños sanos, que realmente el ahogamiento tiene una repercusión muy importante en las familias, en las sociedades y en las comunidades. Doctor, a propósito, ¿cómo se explica el panorama alarmante que se ve aquí en nuestro país respecto a los ahogamientos? ¿Falta de medidas? ¿Falta de un plan específico? Sí, es un problema que cuando la OMS hace este informe, es un problema global y lo califica como un problema de salud grave y desatendido. Para ello se requieren medidas, legislativas, que no tenemos prácticamente. Se requieren un abordaje educativo, medidas en la comunidad, y todas esas estrategias de prevención tienen que estar coordinadas, no pueden ser esfuerzos aislados o de una institución un momento y en otro no. El ahogamiento es un problema de todo el año, no es un problema de solo el verano ni solo en la playa. Hay ahogamientos más en un país como el nuestro que tenemos bastante costa y mucho río también, cantera. ¿Qué casos se registran con mayor frecuencia? Mencionaba la playa, pero a propósito, ¿qué otro caso se da en nuestro país? Hay casos de piscinas, casos de cantera, casos de ríos, arroyos, e incluso hace poco iniciando una investigación que estamos haciendo justamente porque lo primero es conocer la realidad para después poder actuar sobre ella y luego evaluar a ver si las acciones son buenas. Revisamos bibliografía de otros países y encontrábamos casos, por ejemplo en Estados Unidos, las piscinas portátiles, lo que son las inflables, tienen un gran riesgo, tuvieron una gran repercusión en ahogamientos en Estados Unidos por la baja percepción del riesgo que tienen. Pero encontramos también casos como en México, que se ahogaban los niños en baldes. Y pensamos que era una realidad que no pasaba en Uruguay. Y sin todavía desarrollar la investigación prospectiva que estamos desarrollando para ahora, a partir de ahora, hablando con compañeros médicos del interior y con pediatras y intensivistas, encontramos que también tenemos esa realidad, que hay niños que se ahogan o que sufren eventos de ahogamiento no letal en baldes. Entonces, es todo un tema de concientización, de prevención, y es donde más se puede actuar. Una vez que el evento ocurre, ya las chances de tener tanto una secuela o una mortalidad aumentan mucho. A propósito de las medidas que están implementadas, ¿podemos detallar cuáles son y qué es lo que queda en el debe en nuestro país? Bueno, hay esfuerzos aislados de instituciones, por ejemplo, las intendencias tienen en su plan, sobre todo en el verano, tienen sus servicios de guardavidas. Hay, en general a través de las intendencias o la Secretaría de Deporte, planes de prevención, de actuación en niños, sobre todo en escuelas, que tienen muy buenos resultados, lo cual se debería ampliar. En el debe lo que queda son, tal como lo dice el informe de la Organización Mundial de la Salud, coordinar interinstitucionalmente todos los esfuerzos, generar lo que se llama un plan nacional de seguridad acuática, que tiene que ver con legislación, que tiene que ver con medidas comunitarias y que tiene que ver con la investigación, porque sin saber la realidad local es como que no se sabe a dónde apuntar.
Entonces hay 10 medidas que se recomiendan y es la que estamos intentando difundir en esta semana, que va a ser toda la semana que viene. ¿Con qué clase de actividades? Hay talleres dirigidos a los profesionales del rescate y también muchas actividades de formación que traemos expertos extranjeros, expertos nacionales que tienen que ver, están todas vinculadas a los profesionales que se dedican a esto. Luego el viernes a las 16 horas vamos a hacer el planteo junto a otras instituciones de generar esa Mesa Nacional de Seguridad Acuática que en algún momento esperamos que de alguna forma se institucionalice para poder generar de alguna manera una autoridad reguladora en el país, ¿no? Estamos hablando de muchos lugares, es la playa, es el río, es las casas, son las piscinas, es alta mar, y hay que coordinar esfuerzos para evitar esto, que es evitable en un 90%. Estamos hablando entonces en este momento de los profesionales que trabajan en el área, precisamente de los trabajadores que desempeñan estas tareas. Pero ¿qué pasa con la población? ¿Qué grado de conciencia tiene el uruguayo frente a estas situaciones que resultan dramáticas en ocasiones? Sí, no, lamentablemente es bastante bajo el nivel de conciencia que se tiene y uno lo nota mucho en la supervisión, por ejemplo, de los niños. Esta cifra que ustedes daban de fallecimientos en niños de 1 a 4 años, también la parte de las edades adolescentes, y la falta de supervisión que existe. Uno ve a los padres cuando uno trabaja en el área, ve que no está presente la supervisión y prácticamente en el 90% de los casos el evento se da por esto. Entonces la conciencia lamentablemente no es muy grande y por eso es que hacen falta campañas y medidas específicas de educación, tanto a nivel de educación formal, primaria, secundaria, como social, ¿verdad? Concientizar a la población sobre el problema y sobre las consecuencias que puede tener. Es un evento muy catastrófico tanto para la víctima como para la familia, como para las comunidades, e incluso el informe que mostraban recién lo cuantifica en cuanto a las economías de los países. Entonces, realmente, siendo que el 90% de los casos es prevenible, el énfasis está ahí. Luego el tratamiento, por supuesto que siempre se puede mejorar y la investigación que estamos llevando a cabo acá con el equipo de investigación va hacia eso, pero lo importante y lo mejor siempre es ser consciente, prevenir y en este caso, en el caso de los niños, la supervisión de los padres siempre. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Ojalá que se tome conciencia entonces de una vez por todas y que se apliquen las medidas necesarias para evitar este tipo de problemática que es en un 90% prevenible, como bien nos decía. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.